Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Vanegas Carrasco, soy investigadora del CIAP y voy a coordinar esta última mesa redonda de las cuartas jornadas internacionales de estudios sobre revistas latinoamericanas, que se titula Archivo e Investigación, colecciones de revistas y acervos documentales. Bueno, les agradecemos a todas y a todos que sigan acompañándonos en este tercer día, ya terminando estas jornadas que han sido muy intensas y también muy gratificantes por los debates que se han producido. Así que bueno, vamos con esta última mesa redonda, para la cual contamos con 4 especialistas en este campo, a quienes voy a presentar a continuación. Y luego les voy a formular 3 preguntas que cada uno va a contestar en 5 minutos más o menos. Y no más que eso, para luego poder dar paso a otras preguntas que pueden venir del público o de los mismos panelistas. Bueno, nuestra primera invitada es Claudia Román. Ella es doctora en letras de la Universidad de Buenos Aires. Enseña literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad y es investigadora adjunta en CONICET, con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Raviñán. Es integrante del Consejo de Dirección de AIRA, Archivo Histórico de Revistas Argentinas. Bienvenida, Claudia, y muchas gracias por estar acá. Gracias, Carolina. Bueno, nuestro segundo invitado es William Escobar Quintero, que es historiador de la Universidad del Valle de Colombia. Es magíster en Archivística Histórica y Memoria de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Fue ganador de la beca de estímulos a la investigación del Ministerio de Cultura de Colombia y actualmente trabaja en la Biblioteca Nacional de Colombia, encargado del Fondo Antiguo y la Sala de Hemeroteca. Es experto en prensa colombiana del siglo XIX y de las colecciones antiguas de la Biblioteca Nacional. Bienvenido, William, a la mesa. Bueno, seguimos con Agustín Díez Fischer, que es doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde también se desempeña como docente auxiliar interino en la Cátedra de Arte Americano II. Ha sido curador junto a Ruth Esteves y Miguel Ángel López de la muestra The Words of Others, Leon Ferrari and Rhetoric in Times of War, en el espacio de Red Cat de Los Ángeles, como parte del Pacific Standard Time, iniciativa con el apoyo de Getty Foundation. Actualmente es director del Centro de Estudios Espigas, de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad de San Martín y de la Diplomatura en Gestión y Conservación de Archivos de Arte de la misma institución. Y finalmente, Nora Altrudi, que es conservadora y restauradora de materiales bibliográficos y archivísticos. Se desempeña como directora del Laboratorio de Conservación y Restauración de Bienes Archivísticos y Bibliográficos de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad de San Martín y es profesora adjunta en la licenciatura de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural de la misma escuela. Obtuvo becas de la Fundación Antorchas, del British Council, de Smithsonian Institution y del Instituto de Historia del Libro y de la Lectura. Es doctoranda en Historia de la Escuela de Altos Estudios Sociales y licenciada en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, bienvenidos también Agustín y Nora. Y bueno, entonces, después de esta breve presentación de nuestros panelistas, voy a darle curso a la primera pregunta. Que es, bueno, ¿cómo se resuelve desde la gestión de las colecciones de revistas la relación entre la fragilidad de ciertas materialidades con respecto a su uso y su preservación, ¿no? ¿Cómo afectan a sus condiciones de acceso a los archivos? Entonces, bueno, cuéntanos, Claudia, tus reflexiones sobre esta pregunta. Gracias por la bienvenida, Carolina. Antes que nada, estoy muy feliz de participar de
de estas jornadas tan intensas y tan variadas en las que estamos aprendiendo tanto, así que súper agradecida hacia la organización, y vengo a contarles que yo estoy participando de esta mesa como representante de un archivo del que formo parte, que es el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, y voy a hablar en representación entonces de los 9 investigadores que lo integramos. En primer lugar, respecto de la cuestión de la fragilidad de las materialidades, nosotros somos un archivo con una particularidad, que es que no somos un archivo físico. Nuestro archivo, que se creó en 2015, nació como un archivo digital. Es decir, no tenemos ninguna sede institucional de la que estemos recogiendo un acervo, a diferencia de lo que ocurre con los colegas, o hemos escuchado en estas jornadas a Ricarda Musser, del Iberoamericano de Berlín, que es otro repositorio de referencia, por supuesto. No somos como Americalé, que es otro repositorio importantísimo para el área de las revistas argentinas. La puesta en pantalla de un centro como el Centro de Documentación e Investigación de Cultura de las Izquierdas. De modo que el patrimonio y las materialidades que a nosotros nos preocupan en primer lugar, porque son las que están a nuestro cuidado, son las de los datos. Enseguida voy a volver sobre eso, y tienen sus propias problemáticas, claro. Junto con esto habría que decir que además no tenemos una sede física en la que ofrezcamos consulta abierta de los materiales, porque en rigor nosotros, como les decía, no tenemos materiales de una única procedencia. Y quizá en ese sentido me gustaría contarles, junto con mostrarles un poco cómo es nuestro archivo, que nosotros comenzamos en 2015, creo que en algún momento van a observar nuestra pantalla en la que se ve la primera cara que tuvo el Archivo Histórico de Revistas Argentinas, con un archivo que tenía al principio, a principios de 2015, 5 revistas, y que en octubre, al corresponde esta captura de pantalla, tenía 9, y que en este momento reúne unas 215 colecciones de revistas. Esto es, en estos 3 años incrementamos, junto con un cambio de plataforma digital que fue muy significativo y sobre el que puedo hablar un poco después, en nuestro patrimonio digital en 188 colecciones de revistas. Estamos subiendo alrededor de 5 revistas por mes, en algunos casos un poco más. En ese sentido, la procedencia de las revistas también está vinculada con los cuidados que tenemos que tener. Al principio, en esa primera versión, nuestro archivo estaba conformado por nuestras colecciones personales de revistas provenientes de las investigaciones de cada uno de los integrantes del archivo, que eran algunos diferentes, otros seguimos estando allí. Y entonces era un archivo pensado sobre todo de investigadores para investigadores, con los cuidados que podíamos tener de manera doméstica, porque ninguno de nosotros, lo cierto es que es especialista en bibliotecología ni en preservación. Fue muy responsable en ese sentido y audaz el salto, pero lo que queríamos sobre todo era poder preservar el material a través de la reproducción digital, que circularan más copias de esos archivos que nos habían costado reunir para nuestras investigaciones. Con el correr del tiempo y con una serie de avatares a los que puedo referirme más adelante, fuimos recibiendo también materiales de otros repositorios institucionales. Actualmente nosotros tenemos un convenio con el Instituto de Estudios Críticos de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario, CONICET, que está digitalizando publicaciones locales, rosarinas, que están ya en nuestra página. Hay alrededor de 23 revistas rosarinas, algunas producto de ese convenio y otras porque rosarinos entusiastas nos las fueron alcanzando. Y esa es la otra tercera pata importante de AIRA, de nuestro archivo, que es que a partir del enorme crecimiento masivo que nos permitió el cambio de plataforma a la plataforma actual que tenemos, y de una serie de decisiones sobre la difusión del archivo, empezamos a tener demandas de lectores interesados y también de directores de revistas. Es decir, nuestro archivo de pronto amplió sus miras en cuanto a cuál era el material que recibía. Y recibimos entonces en préstamo para digitalizar algunas revistas, recibimos digitalizaciones domésticas con un protocolo muy sencillo que nosotros tenemos, y empezamos a recibir de manera más sistemática algunas colaboraciones institucionales. Por ejemplo, la Hemeroteca de la Facultad de Filosofía y Letras está haciendo un trabajo detallado de rastreo en su propia biblioteca, con el que nos ayudan a completar colecciones que tenemos incompletas, o relevan colecciones que podrían ser de interés, y que luego pasan a estar en el catálogo con un enlace para que los usuarios de esa biblioteca universitaria también sepan
que tienen digitalizado el patrimonio que cuida en físico la biblioteca universitaria, en digital nuestro repositorio. Un último detalle que me parecía interesante compartir con ustedes es que a partir de esta idea de que nosotros tenemos más bien que ocuparnos del cuidado del dato y del patrimonio digital, por un lado resolvimos la cuestión a través de una tercerización. Tenemos un servicio tercerizado que se ocupa del resguardo y mantenimiento de la página, no de la digitalización, que sí tiene otros carriles. Y en segundo lugar, y que sí tiene que ver con la digitalización, nosotros adoptamos una idea mínima, muy sencilla, que es la de que cada colección que digitaliza el equipo de AIRA le tiene una marca de agua que no interfiere con la lectura de la revista, está al pie, digamos, en un gris con muy poca opacidad, que para nosotros es muy importante, y aunque parezca una trivialidad, es muy importante porque marca la trazabilidad del trabajo de digitalización. Es decir, por un lado permite garantizar que esa digitalización fue hecha de manera fiel a un original en papel, a un original existente, y al mismo tiempo funciona como trazabilidad de vínculos, es decir, el universo digital que es tan fluido y tan replicante, esa pequeña marca de aguas, si los reenviadores tienen a bien no quitarla, ha llevado a muchos lectores de vuelta para nuestro archivo a curiosear revistas que no pensaban encontrar. De modo que ese pequeño detalle también para nosotros tiene que ver con el cuidado del patrimonio. Bueno, muchas gracias, Claudia. Después nos vas a contar un poquito sobre ese protocolo que me interesó saber cuál es. Es sencillo, es una palabra que se ha puesto de moda. Pero... Bueno, ahora seguimos con eso. Bueno, William. Vale, gracias. Bueno, también me sumo como Claudia en el agradecimiento por la invitación y por el espacio. Y quiero regarme más en el agradecimiento hacia el final para no perder el hilo de la puerta que abre tan interesante, Claudia. Desde la Biblioteca Nacional se tienen que marcar muchos aspectos frente a la combinación que tenemos de preservar, pero garantizar el acceso también a los materiales, ¿no? Empieza uno a jugar una balanza ahí de yo como preservo, conservo, pero garantizo de que esa información esté disponible. Esta es una biblioteca que ya está por encima de sus 240 años, pues ya se ha aprendido cositas a lo largo de todo este tiempo, y la gran ventaja ha sido tener un cuerpo especializado, departamento propio de conservación, que se dedica a estar monitoreando, revisando y periódicamente, diariamente está controlando eso. ¿Sí? A favor, estamos ubicados en la ciudad de Bogotá, es una ciudad de clima frío, es una ciudad y por nuestra ubicación no sufrimos de cambios de temporadas y demás, no pasamos de calores inmensos a fríos inmensos, sino que podríamos hablar en términos generales y regulares de un mismo clima frío todo el año, ¿cierto? Más bien lo que hay que estar controlando es factores como humedad y cosas así. ¿Por qué digo este aspecto que a veces pasamos por alto de las ubicaciones, de nuestros archivos, de los lugares donde están, que pueden jugar muy a favor y a veces nos juegan muy en contra frente a los esfuerzos que hacemos por sacar adelante archivos que, como digo yo, no siempre tienen que estar centralizados, sino que tienen que estar en todo a lo largo de nuestros territorios nacionales, ¿no? Pero ya en el punto puntual de la preservación, de cómo se analiza estos materiales frágiles y demás, tenemos un protocolo completo de que material que ya el Departamento de Conservación considere que no está para la consulta, que no puede ser prestado, debe ser digitalizado, ¿sí? Y hasta hace poco se digitalizaba a nivel de portal, de web, y microfilmación. Ya la microfilmación fue algo que está quedando pues completamente en desuso. Solamente se trata de recuperarlo ya microfilmado, pero entonces cuando un material se declara de no apto para su consulta, pasa al proceso de digitalización. Esto hay que entenderlo desde procesos de capital humano
y económico muy grandes que nos hacen tener unas colas inmensas de producción de materiales que obviamente al tener materiales prácticamente desde el siglo XIX, que es cuando empieza el auge de la biblioteca, pues tenemos un reto muy grande de estar seleccionando materiales que circulan y vinculan, ¿no? En términos de porcentaje, querer jugar con estadísticas, hay un gran porcentaje del uso de los materiales. Es decir, ese material que ya no puede salir por su estado no sobrepasa el 20% de los materiales. Más bien, el porcentaje más alto de no circulación es pensando porque son materiales muy importantes que no queremos que lleguen a un punto de no circulación, ¿sí? Son materiales de un peso histórico, de un peso documental muy grande, que no queremos esperar a que esté en un estado de no uso para sacarlo de circulación. Pero eso es un porcentaje también más o menos equiparable a los que se sacan ya por su estado, ¿no? Hay materiales que definitivamente, por más que hagamos cosas, sabemos que se van a deteriorar, que van a llegar a su ciclo, pero este tipo de conversaciones técnicas nos han hecho poner en conversación a personajes como desde mi lectura histórica, pero también a la lectura de procesamiento técnico, como las de conservación, que no solo tenemos que pensarnos a conservar lo que tiene más de 100 años, sino que el material que entra hoy a las puertas, en 50 años, ¿cómo va a estar? Entonces ha sido un ejercicio muy bonito desde ya ejercer un ejercicio de preservación para poder conservar de la mejor manera. ¿Sí? Que son dos discursos que tenemos que tener en paralelo ahí muy interesantes. Entonces la biblioteca de los últimos 15 años a la fecha ha tenido gran esfuerzo en estas dos vías, preservar y conservar. Conservar es alargar la vida de todos esos materiales que ya sabemos que necesitan una gran intervención y demás, pero preservar el material que no queremos esperar estar en alerta roja para intervenirlo. ¿Sí? Entonces, eso ahora, esa es la gran suerte de tener un departamento aquí de procesamiento técnico que cataloga al máximo, un departamento de conservación y un área a la que yo pertenezco, colección y servicios, que le sacamos el jugo a estos documentos, ¿sí? Entonces, otra herramienta que voy a soltar así por encimita, porque sé que lo vamos a poder discutir más a fondo, es como mientras yo describa, catalogue analíticamente y a mayor profundidad un documento, menos tengo que llegar a él para sacar información, ¿sí? Entonces, ese gran proceso de descripción que nos pone en conversación a todas estas formaciones históricas, arquitectónicas, físicas, porque aquí tenemos una compañera que es física y se encarga del área de los documentos científicos, pero también tenemos bibliotecólogos y también tenemos filólogos. Esa mayor descripción y esos profesionales del papel, esa mayor hoja de vida que yo le creo a todos estos documentos, hace que el investigador no tenga que acercarse tanto al documento histórico porque ya la descripción está a fondo, ¿sí? Y eso lo vinculamos, lo estoy tomando muy someramente para después debatirlo más a fondo, ya en un estado y en una realidad de metadatos, de información, de cruce, de tag, de palabras claves. Y para ir cerrando, la ventaja en la Biblioteca Nacional es que somos la casa de quienes proponen las normas de clasificación, determinación, documental. Entonces tenemos como que un abanico, un cheque en blanco para estar jugando con estos retos que nos salen día a día y logrando, cierro con lo que inicié, ese balance perfecto entre preservar, conservar, pero garantizar acceso a esta información, ¿sí? Nuestro espacio sí es físico, que genera unos retos inmensos. Es un edificio que ya cumplió 80 años y empieza a sus quejas de adulto, entonces es la suma de todas estas cositas que nos ponen como reto, ¿no? Creo redondear ahí la pregunta. Perfecto, muchas gracias, William. Agustín. Bueno, muchas gracias nuevamente. También un placer compartir este encuentro y esta mesa. Bueno, yo me presenté, vamos a hablar juntos, en realidad representando la misma institución en este caso. Yo soy director del Centro de Estudios Espigas
que en realidad preserva el acervo de la Fundación Espigas, que fue creada en 1993. Les comentaba que junto a Nora Altrudi trabajamos juntos, ella como directora del Laboratorio de Papel, ayudando a la conservación de la documentación que se preserva en Espigas. Para quienes quizás no conocen Espigas, Espigas es una institución que preserva fondos y colecciones. En este momento estamos exactamente, porque estamos haciendo todo un proceso de revisión, estamos exactamente en las 612 fondos y colecciones documentales. Nosotros contamos con una biblioteca y hemeroteca, tiene aproximadamente unas 100.000 existencias, que se fueron formando, se fueron construyendo a lo largo de los 30 años, desde el momento en que, casi 30 años, desde el momento en que Fundación Espigas fue creada. En ese sentido, en nuestra sede, de hecho que compartimos con el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, nosotros tenemos, bueno, por supuesto, el Laboratorio de Papel dirigido por Nora, pero también tenemos una sala para la consulta de la documentación física. Sin embargo, también tenemos, por supuesto, nuestra página web, que es un canal fundamental, no solamente porque a través de esa página web nosotros damos acceso a través de nuestras bases de datos, tanto a material que se puede consultar físicamente en la sede de Espigas, como también a material digitalizado. Y en ese sentido, Nora, junto con Andrea Yunta, Laura Malosetti Costa y Cristina Rossi, dirigieron un proyecto hace unos años financiado por la Getty Foundation, que permitió crear un portal que se llama Revistas de Arte Latinoamericano, donde fueron también incorporándose digitalizaciones de revistas a lo largo de varios años. Y en ese sentido, ese es el contexto, digo, también para que comprendan que en algunos casos hay acceso directamente a través de las digitalizaciones, pero en otros casos el acceso se da a través de la consulta física de los materiales. Y como bien comentaba William, así como las descripciones permiten, sobre todo, digamos, ir menos veces a ese objeto a chequear información, muchas veces lo mismo ocurre con la digitalización. La digitalización permite justamente que determinada información que es posible reconstruir a través de la digitalización, justamente previene de ir hacia a consultar el objeto físico. Por eso nosotros siempre trabajamos, obviamente, evidentemente lo que es la palabra del día, a través de protocolos tanto de almacenamiento como de procesamiento, como de acceso, pero cuando hablamos de acceso es casi que podríamos llamar de los accesos, ¿no? Ustedes muy bien mencionaban la idea del acceso, que tiene primero una dimensión temporal, o sea, es el acceso hoy, pero también uno está pensando en el acceso futuro, que ese documento también pueda ser accesible en años posteriores. Pero también las diferentes formas de acceso. Entonces, ocurre muy comúnmente que en algunas ocasiones, más allá de tener una digitalización disponible, tenemos investigadoras o investigadores que vienen a Espigas porque necesitan consultar, por ejemplo, algo vinculado a la materialidad de esa revista y que quizás no pueden reconstruirla a través de la digitalización. En otros casos, la digitalización, que repito, es un acceso extraordinario, fantástico, y de hecho mi admiración con todo el trabajo que realiza Claudia y todo el equipo, en realidad, es fascinante, digamos, pero también es importante, bueno, pensar eso, las diferentes preguntas que se hacen en el objeto muchas veces requieren pensar los accesos, las diversas formas en que se puede acceder a ese material. Y por otro lado, yo les comentaba que nosotros tenemos una hemeroteca, pero también tenemos fondos y colecciones documentales. Entonces, ese es otro punto que me gustaba poner en relieve, también con respecto a la materialidad, que es en aquellos casos donde las colecciones pertenecen a archivos, por ejemplo, archivos personales o archivos institucionales, es decir, ya sea colecciones completas o quizás 1 o 2 ejemplares de algún número de una revista que se encuentran dentro de un determinado archivo, y comprender entonces esa revista o esa colección dentro de un conjunto más amplio de documentos y en la relación también con esos otros documentos, porque muchas veces la dimensión material también está dada por esa convivencia durante tantos años
que en ese archivo personal, por ejemplo, esa colección de revistas tuvo con no sé, diversos documentos de muy diversa índole, ¿sí? Que pueden ir desde una planta a una carta. Entonces yo creo que también en la materialidad es muy importante pensar esa relación que se da, sobre todo en las colecciones de revistas o en las revistas que vienen como parte dentro de archivos, ya sea archivos personales o archivos institucionales, y pensar las formas en que esa convivencia con documentos también va teniendo consecuencias en la materialidad de la revista. Y no me refiero solamente a lo más obvio que podría decir, por ejemplo, revistas que han sido anotadas por el productor de ese archivo, que tienen anotaciones, marginalia, sino muchas veces por señaladores, cartas, cuestiones que uno puede encontrar que también definen las características de esas revistas o de esa colección de revistas que llega a nosotros en el presente y que ponemos en acceso. Por eso también es muy importante para reconstruir de algún modo la historia material de esa colección, o la historia material de quizás ese ejemplar específico, que pueda construirse a través de sus recorridos en los diversos archivos, donde ahí se pone en juego justamente esta relación entre la revista, las colecciones de revista y los archivos, ¿no? Entonces eso simplemente quería comentar, y quería darle también la palabra a Nora con respecto, que conoce mucho mejor que yo, digamos, los desafíos que implica también materialmente la preservación de revistas. Creo que Nora está muteada, así que... Ahí en la parte inferior izquierda te aparece el micrófono. No, creo que nuestra asistencia técnica también puede ayudarnos abriéndole el micrófono a Nora, a ver si lo puede recuperar. Ya hemos tenido Nora, tantas experiencias en con las otro lugar, cuestiones. Nora, perdón, los 3 puntitos arriba de tu imagen, en los 3 Perdón, puntitos. listo. Ahí. Ya estoy, perdón, pero se me hizo tengo una computadora nueva y me está trayendo más problemas que beneficios. No hay Bueno, problema. un poco, gracias voy a también agradecer por la invitación y la posibilidad de hablar en esta mesa. Y bueno, como decía Agustín, las colecciones hemerográficas son todo un desafío en cuanto a lo que es su conservación material, porque bueno, todos sabemos que los papeles por ahí en los que fueron impresas no son de la mejor calidad, salvando algunas excepciones, muchas son ediciones, el paso del tiempo los oxida, y algunas otras cuestiones como que también encontramos en las colecciones, que son, por ejemplo, una práctica sumamente utilizada durante muchísimo tiempo, que fue la encuadernación de ejemplares. Y eso mismo también ya trae aparejado otro problema. Primero porque es una intervención sobre esos originales, incluso, o sea, Melina Cavallo, nuestra bibliotecaria y archivista, encontró un manual de recomendaciones de cómo se debían encuadernar los ejemplares de las revistas y las ventajas y desventajas que esto ocasionaba. Y entre las ventajas que menciona
es algo que hoy a nosotros nos parece horripilante, que es la destrucción o la mutilación de los ejemplares, porque decía que una de las ventajas era que de esa forma se podía ahorrar lugar, porque a las revistas se le podían sacar las tapas, la información que no fuese importante, incluso las propagandas. O sea, como bueno, el cambio de concepción totalmente distinto al que nosotros tenemos en este momento, en la cual el contexto de producción de una revista es tan importante, o su materialidad, su puesta en máquina, su impresión, o sea, es tan importante como la misma información que contiene. Como, bueno, durante un montón de tiempo lo único que se privilegiaba de esas revistas era sus contenidos, la información que nos proporcionaba. Todo esto, bueno, hace que, sobre todo cuando se trata de revistas de gran formato, de periódicos, las encuadernaciones que se hicieron son muy difíciles de conservar, porque tampoco es que se hicieron con materiales de conservación, son muy pesadas, incluso cuando las revistas fueron cambiando de formato a lo largo de su historia, se las encuadernó todas juntas, tratando de compensar, y eso sabemos que para su conservación no es lo más apropiado, porque se producen tensiones, marcas, etc. Bueno, ¿cuál es nuestra reflexión sobre cómo mantener el acceso a las colecciones? Y bueno, ya William algo de eso estamos totalmente de acuerdo, y es la conservación, empezando por la conservación material, o sea, mantenerlas en el mejor estado posible en cuanto a lo que nosotros llamamos los procesos de estabilización, que eso sea su limpieza, su guarda de conservación apropiada, y el almacenamiento, obviamente, en condiciones de conservación, o sea, todo lo que tiene que ver además con la conservación preventiva, o sea, cuidar el medio ambiente, cuidar el mobiliario de los depósitos, cuidar la limpieza de los depósitos, y también los famosos protocolos, o sea, de limitaciones en la consulta, y fundamentalmente la educación del usuario. Y también, o sea, toda la capacitación de lo que es el personal de la institución, que está en contacto directo con el material, y digamos, el poner en sobreaviso a los usuarios de cómo se debe manipular el material, y brindarle todos los elementos auxiliares necesarios para que se pueda hacer de mejor forma esta consulta material, digamos, porque, o sea, si bien, como decía Agustín, y después de esta pandemia somos todos re fanáticos de tener todos los materiales digitalizados, en algunos momentos, o algunas investigaciones requieren, o sea, la presencia del original, ¿no? O sea, tener entre las manos esa materialidad que tiene, que a su vez, bueno, los que somos fanáticos de las materialidades, estamos convencidos de que nos aporta un montón de información y de cuestiones adicionales. Pero fundamentalmente es todo lo que tiene que ver con lo que llamamos conservación preventiva. O sea que es lo que tratamos de establecer, incluso poner dentro de las políticas y dar a conocer a todos los usuarios para que estén familiarizados con los requerimientos que la institución pide en el momento de acceder a la consulta. Bueno, muchas gracias, Nora. Sí, esta mesa, digamos, tiene esta característica de reunir tres tipos de acervos, ¿no? Que justamente queríamos como acercarnos a esos diferentes problemas que se plantean desde una colección digital, una colección especializada, en este caso en arte, más joven, y una colección general como la de la Biblioteca Nacional de Colombia, y pues con una trayectoria mucho más larga, porque evidentemente, ¿no? son distintos digamos, las cuestiones que se plantean con respecto a cómo se toman las decisiones. Digamos, esta primera ronda que estaba más planteada acerca de todas estas cuestiones de la preservación, que obviamente, dependiendo del acervo que uno tiene, implica tomar estas decisiones.
pero al mismo tiempo, entonces decíamos, bueno, la mesa apunta hacia la relación entre los acervos y la investigación. Entonces, la segunda pregunta va un poco hacia algo más específico que tiene que ver con los criterios, ¿no? Con los criterios con los que cada uno de estos acervos, qué criterios utiliza, digamos, como institución para tomar, ¿no?, las decisiones de digitalizar, de privilegiar una sobre otra, cuál es primero, cuál es después, ¿no? Teniendo en cuenta que esas decisiones tienen efectos sobre la investigación, ¿no? Y ahora creo, esto que acaba de decir Nora es muy indicativo de eso, que fue enfrentarnos en el momento de la pandemia, cuando, bueno, todos los investigadores habíamos renunciado a la materialidad, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué manera en este momento ustedes piensan eso, ¿no? De, bueno, ¿qué criterio tomamos para privilegiar, ¿no?, la digitalización de unas cosas sobre otras, y qué efectos creen que usted tiene eso en la investigación, ¿no? Claudia. Retomo, entonces simplemente me parece agudísimo, acertadísimo lo que recuperás, Carolina, y además quisiera agregar que esas decisiones que tomamos los distintos equipos e instituciones tienen además una incidencia en la forma de circulación global de las investigaciones y en las representaciones de los corpus que nuestros acervos resguardan en relación con esas posibilidades de investigación de investigadores de lugares muy alejados a lo local, que pueden tomar nuestros materiales, ¿no? Estoy pensando en las investigaciones sobre prensa y en el enorme desbalance entre las digitalizaciones nacionales en Argentina de corpus diarísticos, frente, por ejemplo, a otros países como, bueno, Colombia mismo, Brasil, Chile, que hacen que las investigaciones sean sesgadas en torno a la importancia de un corpus u otro, simplemente por la falta de disponibilidad comparativa de esos corpus, ¿no? Perdón por el desvío, pero me parecía interesante señalarlo. En el caso de nuestro archivo tiene dos criterios de base que nacieron con esa historia que yo les comentaba, que tienen que ver con nuestra reunión como equipo de investigación antes que como equipo que iba a llevar adelante un archivo digital. Nosotros reunimos colecciones de revistas argentinas, en lo posible completas, la mayoría de las que tiene nuestra página lo están, que están cerradas. Esos son nuestros dos criterios de base, y parten justamente de la intervención en conjunto. Nosotros somos un equipo de investigación que hace mucho tiempo que trabaja parcialmente o todos juntos en distintos proyectos en esa área, y entonces que compartíamos también una hipótesis común, que era la importancia de la literatura, sobre todo la mayoría de nosotros está formada de letras, aunque también en nuestro equipo hay historiadores, especialistas en comunicación, especialistas en artes, pero la importancia de la literatura por fuera del libro. Esto era una hipótesis que iba guiando nuestras investigaciones individuales y colectivas durante mucho tiempo, y en parte orientaba ese primer corpus que tendía a mostrar esa circulación de la literatura, de los autores, de las estéticas, de las discusiones, que se da específicamente en las revistas. Con el paso del tiempo y con la historia del desarrollo de nuestra propia plataforma, en realidad nuestro perfil cambió de esas decisiones guiadas por hipótesis de investigador a decisiones que tienen que ver con los usuarios que nos encontramos en la plataforma, que fueron paulatinamente y en función de algunas decisiones estratégicas respecto de la incorporación de ciertas revistas que estaban en el borde de la revista de circulación literaria y lo masivo, y un caso para nosotros fundamental fue el caso de Hora Cero, de la revista de Westergeld, donde se publicó por primera vez la versión del Eternauta, que produjo un salto para nosotros completamente inesperado en el tipo de visitantes y en la cantidad de visitantes que tuvo nuestra página. A partir de ahí, nuestro equipo se replanteó cómo estábamos pensando ese archivo, con qué hipótesis íbamos a pensarlo y qué funciones queríamos que tuviera esa página. Y en función de eso hicimos un viraje que, como les decía, tuvo una parte técnica, tecnológica, que fue un cambio de plataforma, un nuevo diseño que imaginamos en cuanto a su catalogación, en cuanto a los elementos de acceso a las revistas y de búsqueda de datos, y que también abrió el corpus de revistas que quisimos incorporar
en dos sentidos o en dos niveles que quisiera ahora consultarles. Por un lado, empezamos a pensar las revistas de un modo mucho más amplio, como objetos culturales, digamos, a lo Williams, pensándolas en un sentido estricto, pero también como un documento social, documentos que permitieran justamente rastrear fenómenos sociales cruzados, circulaciones de ideas, cruces inesperados. Y en ese sentido, nuestra directora Silvia Saita siempre usa una metáfora para pensar nuestra biblioteca. Nosotros hablamos de que imaginamos un kiosco digital. Y en realidad esa idea de kiosco digital es un kiosco bastante extraño, porque es un kiosco que nunca hubiera podido tener lugar. Es digital también, virtual por eso, porque es un kiosco que busca tener cada vez más revistas no publicadas en Buenos Aires. Esa fue una decisión fuerte que estamos tratando de llevar adelante. Un kiosco en donde se pueden encontrar una revista de vanguardia Martín Fierrista o de la década del 20 de Santiago del Estero con una de Buenos Aires, cuando desde Buenos Aires nunca hubiéramos tenido acceso a esas revistas, o una revista donde comenzaron algunos movimientos de poesía de los 40 y los 50 de Paraná, como Sauce o Paraná mismo, y las revistas argentinas de poesía que se publicaban en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires. Una zona entonces que nos interesa mucho y sobre la que estamos teniendo una política activa es abrir el acceso a publicaciones que no se hayan publicado en la capital de la Argentina. Por el momento tenemos pocas, son más o menos un 17-18% de nuestra colección esas revistas. El convenio con el Instituto de Rosario francamente nos está ayudando mucho en esa otra área urbana. Y la otra, que también es la que insinué hace un rato, tiene que ver con la apertura de publicaciones masivas. Cada una de las revistas y de las colecciones que nosotros decidimos incorporar pasa por una discusión del equipo respecto de su pertenencia, su prioridad, las posibilidades en términos de trabajo material y de financiamiento. Nuestra investigación no tiene un financiamiento por fuera de los subsidios de investigación en los que cada uno de nosotros se desempeña con sus propias investigaciones, de modo que también eso limita nuestras posibilidades de trabajo y de subida. Si bien, como les decía, estamos con un ritmo que nos pone bastante orgullosos, de 5 revistas por mes y a veces un poco más. Y por otro lado, nos llegan muchas demandas y muchos pedidos de ese público que se fue ampliando como usuario del repositorio. Y en ese sentido, nuestro repositorio empezó a pensar la idea de kiosco en términos de multiplicidad cultural, y tenemos revistas pioneras del rock de garage, como la colección de la revista de la Ciudad de La Plata de Garage. Tenemos revistas, algunas pocas, de deportes, quisiéramos incorporar también esos cruces. Tenemos revistas de los más diversos intereses. Así que en parte el criterio tiene que ver con ese diseño de usuarios, en parte con las demandas que nos encontramos en la población, y en parte en cómo queremos nosotros redireccionar las investigaciones que cruzan todos estos universos sociales, o que habiliten por lo menos la posibilidad de cruzarlos. Gracias. Perfecto, gracias Claudia. Agustín. Ah, perdón, William. Seguimos el orden así. Vale. Se me ocurre que esta pregunta nos crea dos escenarios, ¿no? Un escenario prepandemia y un escenario pospandemia, ¿no? Entonces, prepandemia, en unos órdenes técnicos que habían de estar revisando la obra, que hasta hace un buen tiempo se hacía un análisis documental de cada material y se hacía un análisis de conservación de cada material, pero no se ponían en conversación estos dos análisis, ¿sí? Entonces, el que se acercaba al documento documental lo defendía a muerte, ¿sí? Eso era una bandera que llevábamos, esto es importante, y cuando se defendía desde la conservación, se defendía también a muerte, independientemente del peso no documental que tuviera esto. Todo esto cobijado por ser una biblioteca de carácter patrimonial. Entonces, todo lo que entra aquí, estamos hablando en las mismas dimensiones, ¿sí? Eso es un estado prepandemia donde nos pone eso. Afortunadamente, antes de la pandemia, cercana a ella, ya habíamos puesto un puente entre estas dos miradas, y es: vamos a valorar todo, y a partir de ahí vamos a hacer ejercicios de paralelismo entre
lo que hay que conservar por su estado y lo que hay que meterle mano por su valor documental, ¿sí? Entonces, casi que esa estrellita que le íbamos poniendo a cada uno de los materiales se iba dando de manera muy práctica, muy sencilla, muy fácil. Había que hacer y tomar decisiones a veces mercenarias, como digo yo, quisiéramos tener todo el brazo económico para que todo pasa a digitalización y no hay nada que discutir, pero sabemos pues que eso no es así, ¿sí? No estamos en Finlandia ni demás. Entonces, toca otros ejercicios. Y digo, eso es prepandemia y pospandemia nos cambia absolutamente todo, ¿sí? O sea, el estado de pospandemia nos hace entender que una página web que se hacía y tenía un peso muy importante y se sentía muy orgulloso de estar sacando materiales del siglo XIX, la prensa, las revistas, los documentos, los mapas, las correspondencias, todos los documentos del siglo XIX se iban posteando en este sitio que todavía funciona, colecciones digitales, y era el gran orgullo, ¿no? Esta es la mayor colección hemerográfica del país, la mayor colección eh, de seriadas y de... Pero la pandemia, ¿qué nos muestra? La pandemia nos muestra que el siglo XX, que nosotros lo veíamos tan eternamente lejos, y que a veces desde otra mirada nos parecía que ocurrió hace una... Para las nuevas investigaciones, el siglo XX ya es un objeto de estudio y la página no contaba con ese tipo de materiales. Entonces, ese fue el gran reto y ese fue el gran cambio post pandemia en cuanto a qué íbamos a meter, qué íbamos a incluir, qué íbamos a empezar a hacer. Pero el siglo XX ya nos empieza a poner otros retos. Los derechos de reproducción, los derechos de cómo digitalizo un material que todavía son unos derechos cerrados de no circulación abierta. ¿Sí? Ah, pero tengo que garantizar el acceso, sí, pero todavía no lo puedes digitalizar. Y los chicos, las nuevas investigaciones nos están pidiendo materiales del siglo XX para poder sacar sus trabajos adelante. Entonces, en este escenario, creería que el gran peso es la conversación entre el estado de conservación de los materiales y su peso documental, pero tenemos una gran barrera frente a lo que se produce en los últimos 80 años, 70 años. No sé si los demás escuchan, ¿no? No, yo lo hemos perdido. Me parece, Quedaste William. congelado, William. Empecé a oírlo más bajito y ahora congelado. Bueno, a ver, Perdón, ¿me escuchan? ¿Me fui? ¿Me fui un rato? te fuiste, pero ya te escuchamos otra vez. Entonces retomo ahí en línea lo que estaba diciendo. En los últimos 10 años las revistas científicas ya no se imprimen. Las universidades pasaron a ser revistas digitales. Entonces eso también ocupa otro fondo y otro depósito legal que es el digital. Entonces hay una brecha del siglo XX, el siglo XIX está fantástico, los materiales, tomando las palabras de la compañera que hablaba ahorita, que están en mejor estado los materiales del siglo XIX que lo que empezó a producirse desde la primera década del siglo XX. El papel a partir de 1910 ya hay una economía del papel, ya necesito abaratar precios, ya necesito producir, ya hay una economía de la impresión ahí de todos estos documentos, ¿no? Y el siglo XIX son materiales que parecen haber sido impresos hace 30 años. Entonces, todos estos retos, hoy como historiador tengo unas cosas que, como digo con los compañeros de preservación y conservación, eso no me lo dieron en clase de historia 1 ni en historia 2, que es esa vaina tan rara de preservar y conservar, y eso yo no lo vi en mi formación. Gracias a este ejercicio institucional, tenemos que tener muy en cuenta que la digitalización, con las limitaciones y demás que ya podemos ir exponiendo a cada uno, es un choque completamente. Y aquí abro la pequeña puertecita en cuanto a que todos los discursos de patrimonio es un territorio en disputa, ¿no? Entonces, mi documento es más importante que el tuyo, este es más importante para la región que este es más importante para la historia del país que este, tenemos que llegar a mediar ahí.
que todo es importante, que todo es construcción de nación, todo es memoria, todo es documento, pero el brazo económico no nos da para decir todo lo vamos a digitalizar, todo lo vamos a recuperar, todo lo vamos a enaltecer como lo merece, ¿no? Entonces, es un dilema, por supuesto, tomar esas decisiones y más, como decía, las aproximaciones van en ese sentido de también de cómo se cruza esa pregunta con las responsabilidades institucionales que tiene cada uno, ¿no? Del lugar que tiene cada uno. Bueno, Agustín y Nora. Bueno, muchas gracias, Carolina, por tu pregunta, que creo que sería bueno quizás para presentar, dividir mi respuesta, una específicamente vinculada a lo que vos puntualmente estás consultando, que tiene que ver con cómo se toman las decisiones de qué es lo que se va a procesar en un determinado momento y para qué se van a utilizar determinados recursos. Como bien decía Williams, los recursos siempre son limitados, entonces esas decisiones tienen consecuencias. Y a su vez esas decisiones también tienen consecuencias más amplias, incluso pueden tener consecuencias desde para la investigación como para el mercado. Digo, pueden tener consecuencias en ámbitos muy diversos. Obviamente, cuando un archivo está procesado, eso significa que sobre ese, por ejemplo, en el caso de un archivo, ¿no? sobre ese, por ejemplo, artista o institución, se van a realizar muchas investigaciones, se van a comenzar a realizar muchas investigaciones, va a comenzar a circular el conocimiento sobre ese artista de un determinado modo que sería completamente distinto si ese archivo no estuviese procesado. Entonces se trata justamente de decisiones que tienen consecuencias y tenemos que también digamos, contemplar la dimensión también política que significa tomar decisiones de qué es lo que vamos a procesar y qué es lo que no vamos a procesar. Entonces, esa primera cuestión tiene que ver con qué decisiones se toman con respecto al procesamiento. Que ahí menciono simplemente 3 puntos que, entre los que nosotros contamos para tomar decisiones en cuanto al procesamiento. Uno, por supuesto, sabemos muy bien que está la cuestión, y esto no lo va a mencionar y lo puede explicar mucho mejor que yo, que tiene que ver con estados críticos, digamos. Hay una cuestión de lograr salvar un determinado material que está en condiciones de conservación que tienen que ser intervenidos de forma de urgencia, ya sea por ejemplo, porque haya patógenos activos o algún tipo de elemento que ponga en riesgo la materialidad. Pero también nosotros en ese sentido compartimos tanto con la biblioteca como con Agira algunos de los elementos que también mencionaron. Hay una cuestión que tiene que ver con la consulta, ¿no? La consulta es una fuente de información muy importante para nosotros, que no guía solamente las decisiones del procesamiento, porque sabemos que nosotros no somos solo actores, digamos, pasivos que responden en función de una demanda. Somos una institución que también puede tener un rol activo, y ese rol activo está dado sobre todo por el desarrollo de proyectos específicos, ¿sí? Puede ser proyectos de investigación, muchos de los proyectos incluso, aprovecho mismo con el CIAP, con el Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, lanzaremos la serie de cuadernos. Entonces, por ejemplo, aquellos, si bien no hay ninguno específico todavía vinculado a revistas, pero cada vez que se está presentando un cuaderno sobre un documento específico, bueno, eso implica también que ese documento esté a la consulta en el marco más amplio del archivo en el que se encuentra, digamos, ¿no? Entonces sabemos también que nosotros no es que solamente respondemos al interés de la consulta y que vemos que hay un mayor interés, por ejemplo, en temas vinculados de un determinado periodo, tenemos muchos investigadores viniendo a consultar temas vinculados a un periodo específico. Sabemos que tenemos que ayudar a poner disponibilidad para ayudar a esas investigaciones, pero también sabemos que podemos intervenir, llamémosle, en el campo específicamente, por ejemplo, en el campo de la historia del arte, tomando decisiones como, por ejemplo, en los procesamientos. En los últimos tiempos hemos hecho, por ejemplo, un gran énfasis en procesamientos e incluso de incorporación de archivos de mujeres artistas, por ejemplo. Bueno, eso es una decisión que tiene que ver justamente con proyectos específicos, en algunos casos a través de mecenazgos, a través de vínculos. Por supuesto, nosotros somos parte de la Universidad Nacional de San Martín, también en el marco de los otros centros de la Escuela de Arte y Patrimonio. Esos son un conjunto de factores, para mencionar algunos, que nos ayudan a pensar, digamos, cómo nosotros procesamos, digamos, y cómo tomamos la decisión de procesar
una determinada colección o una determinada revista. Pero también está la otra dimensión, que es la segunda dimensión que yo quería mencionar en mi respuesta, que tiene que ver qué comprendemos por procesamiento. En ese sentido, con Nora y con todo el equipo de Espigas, y también por supuesto con el CIAP, siempre tendemos a que el procesamiento sea pensado de una forma integral, o sea, de una forma que incluya no solamente, por supuesto, su preservación física, sus diversas formas de acceso, su descripción, como decía muy bien en las bases de datos, sino también que en muchos casos ese acceso también podamos ayudar a través de, por ejemplo, desde visitas guiadas hasta las exhibiciones de ese material, de esos documentos en exposiciones, o también en nuestro caso, también incluimos la edición de facsímiles, que fue un proyecto en realidad que es dirigido por María Mal García, pero cuyo primer ejemplar fue justamente la edición completa de una revista, que en realidad es un solo número, que es la revista Arturo, pero me gusta decir que hicimos la colección completa, e hicimos un facsímil de esa revista, que la decisión es justamente de hacer el facsímil de esa revista, es que probablemente de esa revista no haya más de 15 ejemplares en el mundo, y ninguno se encuentra, por lo menos en Argentina, en institución de consulta pública. Entonces se trataba de una revista de gran consulta, donde también tenía esa característica que la digitalización no podía reconstruir esa dimensión, digamos, material que implica levantar las hojas para leer. Por ejemplo, ¿recuerdan ese antiguo sistema donde las fotografías estaban pegadas en la hoja? Entonces uno podía levantarla y leer por debajo el nombre del artista o alguna descripción específica. Arturo tiene cuatro tipos distintos de papel, por ejemplo. Entonces, esas dimensiones era importante reconstruirlas a través de una dimensión, de un facsímil, justamente. Más allá que reconstruye de algún modo la materialidad de una revista que en realidad es muy, muy difícil de tener acceso materialmente. Casi les diría que es casi imposible tener acceso a uno de esos ejemplares. En ese sentido, cuando pensamos en procesamiento, quiero decir algo que sin duda en la mesa vamos a coincidir 100%, pero a mí siempre me gusta remarcarlo porque, bueno, digamos, no todos conocen de archivos o de colecciones o de lo que significa el procesamiento de fondos o de material metodográfico, etc. Y tiene que ver que en el procesamiento, específicamente incluso en el procesamiento técnico, en la descripción, hay investigación. O sea, es muy importante que no se trata solamente de, perdón el término, como si fuesen data entries, digamos, o sea, como una especie de transmisión directa de determinados datos que se trasladan a una base de datos. No, por el contrario, hay investigación que implica en muchos casos, si ese objeto, si esa revista está en el marco de un archivo, por ejemplo, intentar reconstruir la historia de ese documento, intentar en el marco de ese archivo, por ejemplo. Hay también decisiones que tienen que ver pensar o investigar en la forma de descripción de ese objeto. O sea, sabemos muy bien que las descripciones, nuevamente, no son inocentes, digamos. No han sido las descripciones, las descripciones también a lo largo de la historia han estado atravesadas, por ejemplo, de prejuicios raciales, de género, en el modo en que simplemente se describen esas colecciones de revistas o esa revista en particular. Entonces, quiero decir, es muy importante también en todo el procesamiento, e incluso, por supuesto, incluyendo la digitalización, que implica tomar decisiones de muy diversas índoles en cuanto al proceso de digitalización. Bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Va a ser con OCR, sin OCR? ¿Cómo va a ser la preservación digital? ¿Se van a describir se van a hacer analíticas? ¿No se van a hacer? Todas esas decisiones implica un proceso de investigación. En ese sentido es muy interesante pensar la investigación en realidad no como algo, digamos, obviamente que es algo que se da al final del proceso de procesamiento, sino por el contrario, es algo que se da prácticamente desde el momento en que esa colección es ofrecida en donación, por ejemplo, en nuestro caso que recibimos donaciones de colecciones de revistas. Y es muy importante continuar esa investigación porque en todos lugares hay decisiones que son decisiones que deben ser conscientes y que son obviamente decisiones que no son inocentes, que implican posiciones y que tienen consecuencias también en
en el público y en el foro en que va a circular ese material. Bueno, era simplemente esto que quería compartir. Muy bien. Nora, ¿tú quieres sumar algo Sí, a esa respuesta? Bueno, un poco, o sea, para cerrarlo, todo lo que estaba diciendo Agustín, bueno, hay toda una cuestión que que en conservación utilizamos para determinar por qué colecciones se empieza a trabajar, que es también aplicable en el caso de la digitalización, y que es el valor, el uso y el riesgo, ¿no? O sea, el sano equilibrio entre esas tres cuestiones por ahí nos puede marcar una cuestión de prioridades de por dónde empezar. Pero otra cosa que yo también quería remarcar, que tampoco hay que descartar el hecho, como también decía Agustín, de algunas digitalizaciones a medida. Por ejemplo, se da especialmente en el caso, en nuestro caso, puntualmente en el caso de Espigas, cuando se pide algún material en préstamo para exhibición. Y ese material no está en condiciones físicas de ser prestado, ni de estar exhibido durante el tiempo, ni siquiera aunque sea para una muestra temporaria, obviamente es una muestra temporaria, pero tampoco está en condiciones de hacerse. Entonces, igual como política institucional, no es decir, no, no te lo presto, es no, no te presto el material, pero te ofrezco una copia de exhibición. Y ahí es como hay digamos, una digitalización a pedido que también se puede dar en el caso de las consultas, que a lo mejor no son los materiales más solicitados en la consulta, pero que bueno, también es una forma de poner en valor las colecciones y de dar a conocer el patrimonio institucional. Entonces me parece que esa es una opción muy válida. Y otra cosa que también quería decir es que la digitalización también requiere de protocolos. O sea, antes de la digitalización es la última instancia. O sea, antes de digitalizar una colección, tiene que estar en condiciones de conservación, tiene que estar limpia de la digitalización que estamos ofreciendo. O sea, se ven algunas digitalizaciones que la verdad hablan de que un material que está en muy mal estado de conservación. Entonces, bueno, nada, cuando se digitaliza, primero hay que intervenirlo, hay que mínimamente estabilizarlo. Y otra cuestión son todos los recaudos que se deben tener según las características materiales de cada uno de los documentos con el tipo de digitalización que se va a hacer. Hay materiales que la única forma de digitalizarlos es a través de la fotografía, de una cámara fotográfica, que no son susceptibles de ser colocados en escáneres. Bueno, obviamente, nunca vamos a utilizar un escáner de alimentación automática, o sea, toda una serie de protocolos, y también tener en cuenta que la digitalización es un proceso largo, costoso y que tiene que perdurar, ¿no? La preservación digital, o sea que la copia inicial tiene que estar hecha en muy buena calidad, en un sistema sin compresión, que nos permita que se vaya transmitiendo a las distintas, y la obsolescencia tecnológica que tenemos en estos momentos es terrible, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que también tenerlo en cuenta, y bueno, funcionar así de esa forma nos parece que es como, bueno, una de las mejores aprovechamientos de esa digitalización que podemos llevar adelante. Bueno, muchas gracias, Nora. Sí, esa respuesta que tú das en realidad nos engancha con el tercer tema pregunta que queríamos plantear ya para esta última, 20 minutos que tenemos de nuestra mesa redonda, que tiene que ver justamente con la relación entre la investigación y el acceso. Creo que ahí hay una cuestión que mencionaba Agustín que me parece clave como para entonar un poco esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver con esto que él planteaba sobre, sobre el procesamiento integral y también sobre todos estos procesos de catalogación, ¿no? Como una forma de investigación que creo que es muy
claro también en el caso que plantea Claudia, que obviamente es un grupo, digamos, una serie de selecciones que provienen, digamos, de quienes se encargan de, digamos, motivados por la investigación y que se acercan, digamos, a plantear estas cuestiones de acceso a las revistas, ¿no? Pero que al mismo tiempo toda esta serie de profesionales que se dedican, ¿no? a la catalogación, ¿no? Tienen en ese procesamiento, toman una gran cantidad de decisiones, ¿no? Que implican un conocimiento, ¿no? Histórico, digamos, no solamente archivístico, de conservación, y todo se va mezclando y se va volviendo algo más complejo y, digamos, va como complejizando esta relación que estamos tratando de establecer, ¿no? En esta mesa sobre las cuestiones de los criterios para catalogar, pero también, ¿no? Estos problemas del acceso y, digamos, la tercera pregunta va hacia justamente qué rol juegan las tecnologías y los recursos de digitalización y descripción en la catalogación, ¿no? Yo creo que también para muchos de los que tuvimos que investigar mucho más que antes, y creo que aquí esto que marcaba William sobre la vida prepandemia y pospandemia, ¿no? Que también es que muchas veces uno investiga confiado también en que va a llegar a un lugar en donde tiene un referencista que le ayuda, ¿no? Y que lo orienta. O sea, uno hace unos primeros acercamientos, pero luego llega a un lugar donde confía en ese profesional que lo orienta, y durante la pandemia nos quedamos solos con los propios recursos que cada uno había desarrollado para poder buscar, ¿no? Entonces, la pregunta va hacia ese lugar, ¿no? O sea, ¿cómo pensaron desde cada uno de esos lugares esos recursos, cómo multiplicar esos recursos para dar más acceso, ¿no? Y si esta situación generó de alguna manera, ¿no? Una mayor interacción entre las instituciones que preservan revistas, ¿no? Con fines de colaboración, un poco en el sentido que marcaba Claudia en el inicio, de decir, bueno, hay una parte de una revista que tengo acá y otra acá. No sé si durante la pandemia, desde sus propias experiencias, creen que eso se multiplicó, que hubo una relación interinstitucional que multiplicó esas relaciones para dar más acceso a las colecciones de revistas. Bueno, retomo entonces, y coincido con lo que planteó Agustín en términos del lugar de la investigación en el inicio del contacto con el objeto y con el patrimonio es fundamental para toda la toma de decisiones del proceso, para el tratamiento del objeto y para los resultados que vamos a tener en términos de qué archivo en sentido fuerte y de intervención, además del sentido de puesta en valor patrimonial, es el que estamos construyendo. Para nosotros, en el momento de decidir pasar de tener proyectos teórico-conceptuales de lo que las instituciones argentinas llaman producción del conocimiento en humanidades, a tener un proyecto que también implicaba un producto de digitalización y una apuesta al público, digamos, primero de investigadores y luego un público ampliado de un archivo de revistas, eso fue una pregunta fundamental: ¿cómo íbamos a articular la investigación en nuestras trayectorias y formaciones con una mirada más amistosa, amigable hacia los usuarios especialistas y hacia los usuarios generales? Y empezó por hacer una especie de investigación comparativa muy doméstica y sencilla y revisar qué proyectos existían en ese momento y cómo iban evolucionando, e intentar, en diálogo con estas otras instancias que son las que hacen el mantenimiento digital de nuestra página, de encontrar los mecanismos más amables y sencillos para que un lector y un usuario, que en nuestro modelo es el que no sabe usar Internet, el que aprendió a la fuerza a usar Internet en la pandemia. Nosotros sabemos que los investigadores van a llegar a IRA. Lo que queremos es que también lleguen lectores que tienen dificultades para acceder y que se encuentren de pronto con esas revistas o esas publicaciones y con otras que no conocen. Para esto inventamos o ideamos dos tipos de acciones. Unas tienen que ver con el acceso digital y con las decisiones de catalogación y de puesta en página.
En ese sentido, por supuesto, todo el material que está subido en nuestro repositorio es de libre y gratuito acceso y se puede bajar y compartir, pero además está organizado con algunos apoyos. Tiene un buscador por palabra y temático que permite acceder a cada una de las colecciones por palabra clave, pero además tiene 3 catálogos a la vista. Uno por orden de incorporación de las revistas, para aquellos que quieran saber qué novedades tenemos en el archivo. Otro cronológico en función de la data de salida de las publicaciones, y otro alfabético para poder recorrer de esa manera las revistas. Además, nuestra página incluye un proyecto que para nosotros es muy querido, que es una biblioteca de estudios críticos y teóricos especializados sobre publicaciones periódicas argentinas y sobre revistas en particular. Cada colección de revistas permite acceder a todos los ejemplares de la revista y junto a ellas a los archivos críticos relacionados, de modo que está, no para los investigadores que sabrían encontrarlo, pero sí para los curiosos, está muy cerca la posibilidad de vincularse con esos archivos y que mediante hiperlinks puedan ir llegando a archivos que, por ejemplo, a estudios que se vinculan con más de una revista y entonces acceden a la colección de la otra revista y demás. Por último, además, tenemos un repositorio de repositorios, es decir, hay una página de enlaces con páginas que sostienen o colecciones de revistas puntuales o hemerotecas institucionales de la Argentina, de Latinoamérica y del mundo. Así lo digo para porque así en ese orden está en la página. De modo que todas esas intervenciones del diseño de la página tienen ese soporte. Y por otro lado, teníamos algunas acciones que tenían que ver con la difusión de la página, que ya comenté, pero que en la pandemia se incrementaron. Nosotros decidimos más o menos en 2018 tener un buzón de feedback en la página pensando en particulares que quisieran acercarnos colecciones de revistas o ejemplares. Esto funcionó muy bien. En la pandemia funcionó de una manera increíble, porque los lectores no solo querían leer, sino que querían contarnos qué leían, y entonces empezaron a aparecer directores de revistas que a lo mejor, por ejemplo, recuerdo el caso de Eugenio Satara, un director de revistas culturales de la década de la transición democrática, que está viviendo en Londres y que desde Londres nos envió las colecciones digitalizadas de sus revistas, que ahora están de nuevo en Argentina, en AIRA. Entonces se produjo un tipo de intercambio que excedía lo institucional y a veces pasaba con lectores muy domésticos. Desde una maestra que quería saber dónde había salido una nota sobre el hijo de Alfonsina Storni, nos mandaba la página de la revista y nos decía, ustedes pueden saber a partir del tipo de letra de qué página es, hasta una señora que recordaba que su tía era cupletera y había salido en Caras y Caretas y quería saber si había más fotos de esa señora. De modo que la parte masiva para nosotros está como muy cumplida y es muy fructífera en términos de cómo circulan esa zona de las publicaciones. De hecho, en el ranking de visitas, las revistas más visitadas son revistas de historietas, revistas de ciencia ficción. Nos escribe mucha gente grande que nos cuenta que le está mostrando a sus nietos las revistas que consumió en su infancia, y al mismo tiempo esas revistas están empezando a ser objeto de proyectos de investigación, y están empezando a ser miradas en el contexto de la circulación sobre ideas nacionales y nacionalistas, por ejemplo, en el caso de una revista tucumana que tenemos que trabaja sobre la representación de Malvinas y demás. Así que hay un intercambio muy mixto con el que nosotros estamos, la verdad que contentos, y porque lo vemos en crecimiento y que creemos que obedece estrictamente a algunas de esas acciones de facilidad en el acceso, que como les decía, incluso en el correo llegaron a hacer preguntas sobre cómo descargo la revista. Digamos, tenemos investigadores especializados y migrantes digitales muy recientes. Una deuda que tenemos pendiente es el tratamiento OCR de las publicaciones, porque en función de apurar la subida y de abaratar en parte la cantidad de horas de trabajo, nuestras revistas no tienen un tratamiento por sistema OCR, de modo que no permite nuestro buscador buscar por palabra al interior de la publicación. Nos consuela un poco, se los confieso ahora que nadie nos está escuchando, que en realidad los buscadores sí hacen ese trabajo automáticamente, de modo que si uno en Google pone el nombre de la revista y la palabra clave que quiere buscar, sí lo lleva a la página de la publicación. Pero bueno, es una deuda que tenemos a futuro y que esperamos poder cumplir al mismo tiempo que seguimos completando el kiosco. Gracias, Claudia. William.
Gracias. Mira, retomo a partir de la introducción que haces a la pregunta y la tecnología y este juego que hay ahí y esta situación que nos presenta la pandemia en cuanto a que te estrellases en un universo al que no estabas o preparado o que no acostumbrabas a usar, ¿sí? Este mundo digital, bien sea por desconfianza, bien sea por seguir queriendo recibir el olor de los documentos, a los que somos dinosaurios pues en ese aspecto y nos gusta ir a palpar, pero institucionalmente también no solo la pandemia nos generó retos, sino que nos puso a mirarnos al espejo por cómo se estaban haciendo las cosas, ¿sí? Y muchas veces las respuestas que nosotros estábamos dando las hacíamos a preguntas que nosotros mismos estábamos haciendo desde la institución. La pandemia nos obligó a escuchar preguntas que no concebíamos desde el usuario, desde el investigador, desde la consulta. Y claro, eso fue un ejercicio de humildad muy grande, de saber que hay otras miradas que no estamos percibiendo, no estábamos leyendo y que el usuario, el investigador estaba demandando. Entonces, para responder a ese uso de la tecnología y demás para los recursos de la digitalización, expongo un poco un estado de caso, un estudio de caso, en un archivo de un personaje que se llama Germán Arciniegas. Es un intelectual del siglo XX, inmenso, fundador de revistas, fue agregado cultural en la década de los 40 en Argentina, o sea, esos personajes tocados, ¿no? Este personaje creó un periódico a los 16 años. Yo realmente no recuerdo los 16 años que quería hacer. Este man ya estaba fundando un periódico, una prensa, funda revistas, funda cosas. Y cuando él entrega su biblioteca y entrega sus revistas y su archivo personal, su correspondencia, nos empezamos a dar cuenta que están las revistas, y esto lo amarro un poco al universo documental que nos proponía Agustín. Él entrega las revistas, pero entrega las correspondencias con los invitados a esas revistas para cada número y entrega los bosquejos de las revistas, los cabezotes, las caricaturas que iban a entrar en la revista, y cada uno de estos materiales, perdón, eran hechos por integrantes muy diferentes. El caricaturista no tenía nada que ver con el que iba a escribir, ni con el que iba a editar, ni con el que iba a realizar una investigación de campo, pero aquí los tenemos ya contenidos. Entonces yo cuando digitalizo esa revista, ¿cómo la digitalizo? ¿Sola? ¿O me empiezo a pensar que esa revista es un todo si sumo la correspondencia, si sumo los libros, si sumo los artistas, si sumo hasta los documentos rechazados para cierto número, porque eso también hace parte de ese número, aunque no esté impreso? Entonces, ese era el verdadero reto. La forma que quiero creer que se tomó institucionalmente para poder resolver, y este es un caso muy puntual de, creo que ustedes desde instituciones sabrán las mil y un necesidades que se nos presentaron, que nos escribían, que nos redactaban y demás. Pero una manera es trasladar al especialista, al bibliotecario, a la web, ¿sí? Hacer un ejercicio de inmersión para el investigador. Tratar de que el que respondiera no fuera un sistema o una página ya con lo que está ahí, defiéndete, no hay nada que hacer, sino que se empezó a proponer e impulsar algo que se llamó Pregúntele al bibliotecario, ¿sí? Entonces teníamos chat especializados con los investigadores, les decíamos, porque hay otro tema ahí, la digitalización se frenó, porque la digitalización se hace en sitio y la pandemia nos mandó a nuestros hogares. Entonces, no se podía seguir digitalizando, por más que quisiéramos. Entonces, la mejor respuesta a esto, y quiero creer que es la mejor y la defenderé a muerte como la mejor, fue llevar la experiencia a la web. Es hablar y conseguir al experto que podía acompañarte de mejor manera. Obviamente, aquí tenemos que ser muy honestos. Hay cosas que no se podían responder si no estábamos en la biblioteca. O sea, nos era imposible. Nadie tiene los 16 millones de ejemplares en su cabeza. O sea, es imposible. Entonces, lo mejor fue un ejercicio de inmersión frente a la consulta. Mira, a tu investigación la podemos responder desde aquí, la podemos analizar desde aquí. Te recomiendo para cuando esté disponible tales y tales y tales documentos. Mientras tanto, podemos revisar esto y esto. Entonces,
ahí la tecnología la pusimos a jugar, pero para potencializar el conocimiento de la institucionalidad y sus integrantes. No había una manera más allá tecnológicamente hablando de explotar en un estado de pandemia porque no se podía, no se podía. Hoy en día, y que los rezagos de la pandemia todavía estamos saliendo de esta situación. De hecho, creo que ahorita estamos en el momento de empezar a entender qué fue lo que pasó y empezar como a analizar qué vamos a hacer con lo que todavía no ha pasado. Es entender que el bibliotecario, bibliotecólogo, referencista es vital para estas instituciones. O sea, no es solo el personaje que dependiendo de su humor del día nos puede ayudar, no, es que es vital que esté ahí y es necesario en un choque tecnológico, más allá de que de pronto en 200 años pues bibliotecario sea un holograma, pero hoy en día es vital y la pandemia nos ayudó a reconocer eso. Y cómo la tecnología se vuelve un puente entre personas y no de personas al uso de la tecnología, sino de personas a conectando personas. Creo que ese fue una gran enseñanza que nos dejó esta situación, en este choque. Y la catalogación, obviamente, y aquí tomo un poco lo que decía Claudia, es que eso también obedece a la demanda de las preguntas que hace el investigador, ¿no? Nosotros no nos damos cuenta qué nivel de profundidad tenemos que darle a una descripción hasta que hay una demanda muy especializada de información. Entonces, creo que es imposible desligarnos de este universo pandemia, pues, y cómo nos reorganizó todo este acercamiento al documento. Que quisiera como recuperar, perdón, esta intervención con el valor que institucionalmente le pudimos dar al experto, a la experta, al conocedor, a la conocedora de las colecciones que hay en la biblioteca, ¿no? Y de que había un valor humano ahí que podía trasladarse a la web y acompañar la investigación, no solo en lograr tener a la mano cierto número de documentos disponibles, ¿sí? Que a veces pareciera que la meta fuera poder mostrar el mayor número de documentos digitalizados y a veces pasan como sin analizarse, ¿sí? Entonces, creería que desde ahí institucionalmente fue ese gran reto y el uso de las tecnologías para el acercamiento a la catalogación y a las revistas. Muchas gracias, William. Agustín. Bueno, muy breve, sé que estamos cerca del final del tiempo. A ver, dos cuestiones. Una, en primer lugar, que desde que iniciamos Espigas, pero también es algo que se remonta a la historia de Espigas, hay una intención de pensar esta institución dentro de un sistema de instituciones. Es decir, de una institución que conserva archivos y colecciones dentro de un sistema donde hay muchos otros lugares, muchas otras instituciones, pero también privados que tienen archivos y colecciones. Porque además los archivos entran naturalmente en diálogo, digamos. O sea, nosotros tenemos un archivo, puede tener las cartas activas o pasivas, pero quizás solo unas y después hay que ir a buscar otro archivo para ver la respuesta. O sea, los archivos siempre llaman al diálogo con otros archivos. Y esto es algo que también se extiende a las colecciones, cuando de repente no tenés quizás la colección completa, tenés solo, como bien decía Claudia, tenés solo algunos números, después necesitas completarla y demás. Entonces, realmente uno de los puntos centrales que nos llamó la pandemia es justamente a profundizar en este pensarnos dentro de un sistema, que muchas veces no está dado por la firma de un convenio específico entre instituciones, sino simplemente está dado por investigar otras instituciones. Y eso es algo que se va a continuar incluso el día de hoy, nosotros que tenemos consulta presencial, pero la pregunta presencial obviamente está limitada a los protocolos. Lo primero que pensamos es, bueno, este material que quieren consultar, ¿está quizás digitalizado en otro acervo? ¿Está quizás resguardado en otra institución que quizás tiene otras características, tiene otro espacio mucho más grande para tener más cantidad de consultas en simultáneo? Porque eso es lo que nos permite justamente también priorizar y decir, bueno, mire, no podemos ayudarte a quizás puedas buscar este material en esta otra institución y demás. Y en ese sentido coincido completamente en lo que decía William, como reforzar también la figura de, llamémosle, el departamento de referencia o quienes se dedican a referencia, que es realmente una profesión que también implica
no solamente conocer este sistema para poder dar una respuesta adecuada cada vez que hay un interés con respecto a una documentación, sino también, y creo que eso a futuro nos va a plantear un desafío central, elaborar cada vez más, aprovechar cada vez más todas las herramientas que conocen quienes se dedican a la referencia para permitir dar acceso. Incluso muchas veces estamos pensando, William decía, bueno, hay que pensar en la pregunta de quien viene a consultar, pero a veces se trata también de dar respuestas a preguntas que quizás todavía no se imaginan. Entonces el referencista es una persona central en ese rol, sabiendo que quizás puede ampliarnos un universo que quizás yo como investigador al momento de ir a consultar un documento quizás lo tenía limitado. Entonces el referencista, yo creo, y las herramientas de referencia son a futuro un elemento central para justamente abrir este panorama y poder aprovecharnos todas las herramientas, de repente que haya una digitalización en Singapur, en Francia o en Estados Unidos, digamos. Entonces, simplemente eso quería compartir. Gracias, Agustín. Nora. Bueno, no, demasiado por ahí para agregar, ya creo que estuvo, o sea que fue muy buena la intervención, todas las intervenciones anteriores. Por ahí un poco apuntar a las características del software, ¿no? La permanencia de los softwares, que me parece que eso también es importante, y de alguna forma, bueno, justificar por qué nosotros tomamos la decisión de usar open source, en todo siguiendo el espíritu de la biblioteca central de la universidad, como que a lo mejor por ahí no son exactamente los mejores recursos, pero son sí los que vamos a poder sostener en el tiempo. Y creo que la continuidad en el trabajo en estos casos es fundamental. O sea que apuntaba un poco a remarcar esas decisiones que tomamos. Y por ahí, a modo de cierre, ya que soy la última, nada, que creo que es una constante y que es como una, digamos, como una síntesis también de las participaciones de mis otros colegas, y es que, nada, cuando nosotros empezamos a trabajar en la conservación de los archivos y de las colecciones bibliográficas especiales, y no tan especiales y comunes, mantuvimos siempre como criterio el tratamiento integral de los archivos, o sea, no solo de sus aspectos, sino ese tratamiento integral que implica, obviamente, lo que a mí por ahí más me interesa, que es su conservación material, pero que tiene que ver también con su procesamiento, o sea, su catalogación, su correcta catalogación en el caso de las colecciones bibliográficas, y la descripción, el ordenamiento, la identificación, clasificación, ordenamiento y descripción en el caso de los archivos, el acceso, y fundamentalmente también la cuarta patita que tienen estos proyectos, que es el estudio crítico de esos archivos. Es fundamental en el momento de cualquier toma de decisiones, incluso beneficia su catalogación, su conservación, o una serie de factores, que ese archivo haya sido estudiado críticamente, y contar con la colaboración, bueno, de los especialistas o de los conocedores, de los investigadores que más conocen estos archivos. Bueno, nada más, eso tipo manera de síntesis. Excelente, Nora. Me ayudas mucho a darle cierre a esta mesa. Ya estamos un poquitín pasados de tiempo, pero solamente, bueno, quisiera hacer un cierre rápido, pensando en destacar algunas de las cuestiones que se hablaron en esta mesa, que fueron muy ricas y también con perspectivas tal como se había planeado, muy distintas, tanto profesionales como de los propios acervos a los que cada uno se enfrenta, que creo que eso le dio una variedad interesante a las respuestas. Y yo, digamos que en eso destaco dos cosas, aparte de las que ya Nora me ayudó a sintetizar.
Una que tiene que ver con estas decisiones que tienen que ver con el acceso libre al conocimiento, ¿no? De cómo estamos, digamos, una serie de profesionales en instituciones públicas, tomando decisiones y creando políticas justamente para ampliar ese acceso. Y con respecto a esta última pregunta que tenía que ver, digamos, con la tecnología también, me pareció muy interesante esto de pensarla también no como un medio en sí mismo, sino como una herramienta, ¿no? Que justamente en las condiciones de pandemia hizo, ¿no? Como decía William, también está, y también en los casos que comentaba Claudia, como mostrar esa centralidad tanto de los profesionales, que son los que permiten llegar hasta que le permiten a los investigadores acercarse a los acervos, pero también a otras personas que no se dedican a la investigación, acercarse a los acervos para ver que sirven para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Como darle esa centralidad a los vínculos humanos en la producción de conocimiento. Así que, bueno, con esto así muy sintético, porque además nos da un ratito cortito para ir por un café o un mate, a todo el público argentino también, para ampliar varias de estas cuestiones que hablamos en esta mesa con la conferencia de cierre de Silvia Zaita, que se titula Ni raros ni nuevos, los archivos de revistas en la investigación cultural. Entonces, varias de estas cosas seguramente Silvia las va a ampliar y nos va a llevar hacia otros caminos. Así que, bueno, muchas gracias a todas y a todos por la participación y bueno, nos veremos en las próximas jornadas de revistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy grato participar. Muchas gracias, muchas gracias. Muy lindo, muchas gracias.